Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi padre me expulsó de casa tras acusarme de no ser su hija, pero 7 días después descubrí el error que destruiría a toda nuestra familia para siempre. Toda mi vida me he sentido rechazada por mi propia familia. Mi papá, Robert, jamás ocultó su preferencia por mi hermano mayor, Nick. Inicialmente, pensé que se debía a que Nick era varón, lo que mi padre anhelaba, mientras yo nací mujer, pero la razón resultó ser totalmente distinta. Pasó muchísimo tiempo hasta descubrir por qué mi padre mostraba tanto resentimiento hacia mí. Era como si desde el principio hubiera dudado que yo fuera realmente su hija. Por otro lado, Nick era idéntico a papá. Compartían los mismos rasgos definidos, el mismo tono de cabello oscuro, la misma mirada penetrante. Yo no guardaba ningún parecido con mis progenitores. Constantemente, extraños me preguntaban si había sido adoptada, algo que me causaba un profundo dolor. Hace poco más de una semana, todo salió a relucir. El ambiente durante la cena familiar estaba tenso desde el comienzo. Mi padre permanecía inusualmente silencioso, apenas tocaba su comida cuando normalmente estaría alardeando sobre cualquier logro de Nick, sin importar su magnitud. De repente, arrojó unos documentos sobre la mesa. Anunció que yo no era su descendiente biológica, sino producto de la infidelidad de mamá. Había realizado pruebas genéticas tanto a Nick como a mí, y según él, los resultados confirmaban sus sospechas de siempre. No compartíamos lazos sanguíneos, yo era el resultado de la traición matrimonial de mi madre. Explicó que esa era la razón por la cual nunca fui suficiente para él, porque jamás me brindó su cariño. Mi madre permaneció callada, con lágrimas recorriendo su rostro, sin pronunciar una sola palabra en mi defensa. Eso respondió todas mis dudas sobre el rechazo constante de mi padre. Siempre supe que carecía de su afecto, pero escucharlo decir abiertamente que nunca pertenecía a la familia, que no tenía cabida entre ellos, me produjo un sufrimiento para el cual no estaba preparada. Acto seguido, me ordenó abandonar el hogar. Por unos instantes, quedé paralizada. Me faltaba el aire. Mi padre siempre fue distante, pero esto sobrepasaba cualquier cosa imaginable. Le imploré que reconsiderara su decisión, le rogué entender que yo no tenía culpa alguna. No contaba con recursos ni apoyo externo, pero eso le resultaba completamente indiferente. Su veredicto era definitivo y debía acatarlo, sin importar mis sentimientos. Busqué apoyo en mi madre con la mirada, esperando algún tipo de intervención, pero solo negó con la cabeza, manteniendo sus ojos fijos en la mesa. No tomaría partido por mí, ni siquiera me miraba directamente. Nick observaba desde el otro lado, soltando una risa disimulada. Siempre encontró placer en mi sufrimiento, y esta ocasión no fue diferente. Entre lágrimas y de rodillas supliqué permanecer, alegando mi inocencia. Dediqué cada momento de mi existencia intentando ser la hija que anhelaban, solo para terminar expulsada como un objeto sin valor. Mi padre se mantuvo firme, repitiendo que ya no era bienvenida. Antes de poder asimilarlo, levantó su mano y me golpeó fuertemente en el rostro. No fue una simple bofetada leve, sino un impacto con toda su fuerza, como si me estuviera castigando por la situación. En ese momento comprendí que todo había terminado, no quedaba nada por defender. Reuní algunas pertenencias y salí lentamente del lugar, sin destino aparente. Caminaba despacio, intentando ganar tiempo para elaborar algún plan. Finalmente llegué a casa de mi amiga Sofía, quien al verme me acogió inmediatamente. Durante los días siguientes permanecí inmóvil. No salí del apartamento, rechacé alimentos, evité conversaciones. Me acurruqué en cama dejando que el tiempo transcurriera. Los resultados genéticos permanecieron intactos sobre la mesita, sin entender por qué los había tomado conmigo. No me atrevía a examinarlos, temiendo que su contenido confirmara todo. Si eso ocurría, definitivamente no tendría a nadie. Después de una semana entera aislada, algo cambió dentro de mí. Necesitaba conocer la verdad. Al revisarlos, los leí repetidamente. Súbitamente, comencé a temblar por un motivo completamente diferente. Mi padre había malinterpretado los resultados. Nick era quien no compartía vínculos biológicos con él, no yo. Nick, el hijo predilecto, aquel a quien mi padre idolatraba, a quien había colocado sobre un pedestal, ni siquiera llevaba su sangre. Verán, mi padre estaba tan obsesionado con demostrar que yo no pertenecía a la familia, que ni siquiera interpretó correctamente los análisis. Su odio hacia mí era tan intenso que lo cegó completamente. Todo encajaba ahora, la reacción de mi madre, su silencio absoluto, el miedo reflejado en su mirada. No era simplemente culpabilidad, había algo más profundo. Ella conocía la verdad desde siempre. Sentía una inmensa rabia hacia mis padres, mi hermano, absolutamente todo. Pero simultáneamente, me resultaba irónico que mi padre, ansioso por confirmar que yo no era su hija,
interpretara los resultados al revés. Probablemente confundió la forma de leer el informe, pensando que mostraba las probabilidades de no ser mi progenitor, como una prueba de infidelidad, mientras que un porcentaje bajo podría indicar ausencia de engaño. Ahora poseo este conocimiento, información capaz de destruir aún más a la familia. Mi padre sufre pensando que no soy su descendiente, pero precisamente yo no soy su favorita, mientras Nick sí lo es. Enterarse de que Nick no lleva su sangre lo devastará, y ese poder ahora está completamente en mis manos. Tengo la capacidad de arruinarlos a todos, empezando por mi padre. Sí, el mismo que me expulsó del hogar a pesar de considerarme su hija durante años. Quizá considerar sea un término excesivo, pues siempre me trató como una intrusa indeseada. Luego está Nick, quien parecía disfrutar mi expulsión con su estúpida risa mientras él ganaba, según su retorcida mentalidad. Y finalmente mi madre, quien nunca intervino para defenderme. Esto no altera demasiado su situación pues continúa siendo infiel, pero afectará la dinámica familiar de maneras inimaginables. ¿Cuál creen que sería la mejor manera de revelar toda esta verdad? Actualización 1. Han transcurrido varios días, pero finalmente hice lo que más rondaba en mi mente: enfrenté a mi madre. Necesitaba respuestas de ella, pues aunque el comportamiento de mi padre no me sorprende, el suyo sí. ¿Acaso tampoco le importa su propia hija? Eso nunca lo esperé de ella. Hace poco le pedí vernos en privado, lejos del resto. Intentó excusarse, casi como anticipando lo que vendría, pero acabó aceptando. Nos encontramos en un café tranquilo de la zona, y apenas me senté frente a ella, mis preguntas comenzaron a fluir incontrolablemente. La interrogué sobre lo que más me había lastimado. ¿Por qué no me defendió? Seguí cuestionando por qué permitió que me trataran como una extraña durante tantos años. Ella podría haber mejorado significativamente mi existencia simplemente revelando la verdad, pero optó por callar mientras yo soportaba las consecuencias. Su justificación resultó completamente insatisfactoria. Admitió sentirse paralizada por la culpa, no solo por su infidelidad, sino por cómo se había deteriorado la dinámica familiar. Siempre se sintió atrapada entre protegerme y mantener la armonía con mi padre, quien se había vuelto cada vez más frío con ella con el paso del tiempo. Afirmó que, aunque permaneció callada, era la única forma de preservar cierta estabilidad en nuestra familia, aunque ahora reconocía que eso sucedió a expensas mías. Le expresé mi incredulidad ante semejante excusa. ¿Estabilidad a qué precio? ¿Mi autoestima? ¿Mi salud emocional? Le recordé su responsabilidad maternal de protegerme, área en la cual fracasó rotundamente. Su culpa, su temor, cualquier motivo detrás de su silencio, no justificaba los años de negligencia y abuso emocional que padecí. También manifesté mi hartazgo de ser el chivo expiatorio familiar. Le aclaré que no me interesaban las justificaciones que pudieran inventar mi padre o Nick para explicar su trato hacia mí, ellos me resultaban indiferentes, pero su silencio fue lo más doloroso, pues supuestamente ella debería haber sido mi protectora. Se disculpó, pero hay cosas imperdonables. No presté atención a sus disculpas porque surgieron tras mi confrontación. Ella jamás vino voluntariamente a disculparse por remordimiento genuino. Expresó deseos de haber sido valiente, de haber confrontado a mi padre por mi bienestar. Confesó haber permitido que Nick se convirtiera en el favorito, creyendo que eso apaciguaría a mi padre y salvaría su matrimonio. En su lista de prioridades figuraban su matrimonio, su esposo, quizás Nick, y finalmente yo, al último. Puede que sienta pena por mí, pero nadie en esa familia parece apreciarme realmente. No me arrepiento de haberla confrontado. Ya era momento, y finalmente expresé lo necesario. Ahora debo concentrarme en mi padre y Nick. Anhelo ver sus reacciones cuando conozcan la verdad. Quizá debí hacerlo antes de hablar con mi madre. Aunque también pienso que mi madre es absolutamente cobarde e intentará llevarse este secreto hasta su muerte, así que confío en tener la primicia. Actualización 2. Han pasado más días. Tras mi confrontación con mi madre, volvió a contactarme. Me suplicó reunirnos, alegando tener información importante. Sinceramente, no sentía necesidad de escucharla más. Ya me había dicho todo lo relevante, explícita e implícitamente, así que no requería nada adicional. Alguna vez necesité que cumpliera su rol maternal, pero todos sabemos que no está capacitada para ello. Sin embargo, algo en su manera de pedirlo me hizo pensar que podría revelarme información adicional interesante, lo que provocó un cambio de opinión en el último minuto. No esperaba mucho, pero apenas comenzó a hablar, supe que no sería simplemente otra ronda de arrepentimientos. Confesó desconocer quién era realmente el padre biológico de Nick. ¿Cómo podía ignorarlo? No pude evitar burlarme. Le pregunté directamente, ¿cuántas infidelidades cometiste para no saber quién engendró a tu hijo? Mis palabras fueron crueles y claramente la hirieron,
pero no me importó. Debía ser amable después de todo lo que había causado y lo que no había evitado durante estos años. Mi madre se derrumbó emocionalmente, derramando lágrimas en busca de compasión, justificándose con sentimientos de abandono y desamor en su matrimonio. Afirmó que mi padre, Robert, siempre fue distante, incluso en los inicios de su relación. Esperaba mejoras tras casarse, pero no ocurrieron, sintiéndose atrapada, solitaria y desesperada por escapar del vacío que experimentaba en casa. Definitivamente, soy la última persona que defendería a mi padre, pero eso no significa apoyar a mi madre. Mi opinión al respecto es que tanto mi padre merecía ser engañado, como mi madre merece afrontar las consecuencias de haberlo hecho. Pero dos negativos no producen algo positivo, solo destrucción. Y en medio de esa destrucción, yo quedé atrapada por tener padres irresponsables. Le enfaticé que, sin importar su infelicidad, ella escogió permanecer con él, serle infiel y arruinar mi vida. Eligió sacrificarme, a su propia hija, por mantener un matrimonio evidentemente tóxico. Le señalé la ironía de quedarse por estabilidad, cuando nadie en nuestra familia ha experimentado estabilidad, ni siquiera ella misma. La razón de su desconocimiento sobre la paternidad es que frecuentaba hombres en bares durante aquella época, describiéndolo como su escape temporal de la infelicidad. Se autodefinió como tonta, egoísta y arrepentida por sus decisiones. Coincido con esos adjetivos, aunque me parecen insuficientes. También aplican perfectamente a mi padre. Todo sonaba como esas personas que solo se arrepienten al ser descubiertas. No es un remordimiento genuino, sino consecuencia de haber sido descubierta, nada más. Fue entonces cuando hice un comentario sarcástico sobre la fortuna de que Nick se pareciera tanto a nuestro padre. Bromeé irónicamente sobre su probable radar para hombres con características similares. Mi intención era obviamente ridiculizarla, pero apenas pronuncié esas palabras, algo cambió. Su rostro se paralizó, sus ojos se dilataron, y respiró profundamente, como experimentando una súbita revelación. Murmuró sobre una posibilidad nunca considerada, una que esperaba fuera falsa, pero que parecía la más probable. Sugirió que el padre biológico de Nick podría ser el hermano de mi padre, mi tío David. No podía creer lo que escuchaba. Esto era increíble, porque cada revelación de mi madre empeoraba la situación, pero paradójicamente beneficiaba mi posición de manera retorcida. Mi madre confesaba una posible aventura con el hermano de su esposo, implicando que Nick podría ser mi primo o medio hermano, o ambos. Después me marché, pues aparentemente no tenía más que revelar. Ahora temo reunirme nuevamente con ella, aterrorizada por futuras revelaciones. No sé si estoy preparada para escuchar que tuvo aventuras con extraterrestres o que mi padre resulta ser su primo. Cada encuentro trae revelaciones escalofriantes. Sin embargo, quien debería sentir escalofríos es mi padre, como esos protagonistas de películas de terror cuando el asesino acecha. Creo que esto amplía mis opciones para comunicarle las noticias. Me alegra haber postergado esta conversación con mi padre, porque me hubiera arrepentido de no contar con toda esta información. Ahora dudo si esperar más, buscando munición adicional. Actualización 3. Poco después de irme tras la confesión sobre la posible paternidad de mi tío, mi madre comenzó a bombardearme con llamadas y mensajes. El problema con estos mensajes es que se oponían a mis intenciones de revelarlo todo y provocar el caos. Me suplicó no destruir a la familia, no arruinar su matrimonio y considerar, cito textualmente, el panorama completo. Puede que destruya la familia, pero solo a los involucrados. No me importa el bienestar de Nick, mi tío, mi padre o ella, porque todos son personas despreciables. Cuantos más mensajes recibía, más enfurecida me sentía. Nunca se trataba de disculparse conmigo, sino únicamente de sus motivos egoístas para proteger su matrimonio. Aunque mi padre descubrió la infidelidad, nunca expulsó a mi madre. Ella presenció cómo lo hacían conmigo y pensó, mejor ella que yo. Bueno, ahora lo que pienso es, mejor el karma que ella. Poseo todas las pruebas, desde el test genético mal interpretado por mi padre, hasta los mensajes de mi madre. En este punto se trata puramente de venganza, no lo negaré. Pero nadie puede negar que es una venganza largamente postergada en mi caso. Una venganza necesaria que resultará gloriosa cuando avance inexorablemente como la marea. No dejará nada en pie, ni el matrimonio de mis padres, ni la relación fraternal, ni la sonrisa arrogante de Nick. Sí, creo que esto último me proporcionará mayor satisfacción. Comprendo que algunos cuestionen mi rumbo vengativo, pero me han arrebatado todo y aún así encontraron nuevas formas de hacerme sufrir. Es momento de que otros sufran. Y nadie merece más esto que quienes se han dedicado a hacer mi existencia miserable, especialmente porque disfrutaban haciéndolo. No sentiré tristeza, pues ahora me toca disfrutar a mí. Edición.
Casi olvido agradecerles por aclarar mi parentesco con Nick. Según sus comentarios, sería hermano y primo simultáneamente. También aprecio la broma sobre nuestra familia pareciendo realeza europea. Actualización 4. Ahora puedo relatar detalladamente lo sucedido con la revelación a mi padre y Nick, y créanme que disfruto escribiendo esto tanto o más que vivirlo. Pueden preguntarle a Sofía, quien también presenció todo, como teniendo acceso VIP a este drama familiar. Solicité una última reunión con mi padre, pretextando recoger pertenencias restantes, pero también necesitando discutir ciertos asuntos. Sorprendentemente aceptó sin resistencia. Armada con los análisis genéticos, mensajes de mi madre y sed de venganza, llegué preparada para exponerlo todo. Tal como él hizo semanas atrás, era mi turno ahora. El encuentro familiar fue tenso desde el inicio. Mi madre parecía extremadamente nerviosa al verme, siendo la única conocedora de lo inminente. Debió sentirse torturada. Nick estaba presente, tan arrogante como siempre, probablemente creyendo que venía a suplicar por regresar. Mi padre mantenía seriedad como si fuera un mero trámite burocrático, actitud habitual hacia mí. Pero al concluir mi intervención, todo había cambiado radicalmente. Mirando a mi padre, le devolví las pruebas genéticas, explicando que no deseaba conservarlas. Agregué que debería leerlas correctamente, pues inicialmente las había malinterpretado. Mencioné que leyendo detenidamente, entendería que encima del porcentaje aparecía una leyenda explicativa sobre probabilidades de parentesco. Inmediatamente entró en pánico, colocándose las gafas para examinar mejor. Pasó un minuto releyendo atentamente, mientras yo observaba las expresiones de Nick y mi madre. El rostro materno palideció aún más. Nick mantuvo su expresión hasta que resumí claramente los resultados. Yo sí era hija biológica de mi padre, mientras él no lo era. En ese momento perdió su sonrisa, entrando en pánico similar al de mi padre momentos antes. Para entonces, mi padre reaccionaba visiblemente, mientras Nick le interrogaba desesperadamente sobre el contenido de los documentos. Mi padre miraba furiosamente a mi madre, preguntándole por el verdadero padre de Nick. Respondí sugiriendo la posibilidad de que fuera su propio hermano. Realmente no existía tal evidencia, pues investigando detalladamente, el test debería mostrar algún parentesco entre Nick y mi padre, pero no desaproveché la oportunidad de mencionar que además de sus múltiples amantes, también figuraba su cuñado. Les informé que tendrían mucho que discutir, y le indiqué a Sofía que nos marcháramos, misión cumplida. Desde la calle podíamos escuchar los gritos de mi padre y mi hermano, confirmando el éxito de mi plan. Días después empecé a recibir mensajes de mi padre. Dejó notas de voz y textos hasta que finalmente lo bloqueé. Los que alcancé a leer contenían disculpas e intentos de reconciliación, entre otras cosas. No he respondido ni lo haré jamás. No me interesa establecer relación con mi padre ahora, independientemente de lo que indique un documento. Mi madre no ha intentado comunicarse, pero también la bloqueé preventivamente. Al bloquear a mi padre, recordé hacer lo mismo con ella y Nick. No espero mensajes de Nick actualmente, pero bloquearlo evita problemas futuros. Desconozco el destino actual de mi familia, pero tengo certeza de esto. Para ellos no ha terminado, pero yo he concluido definitivamente con ellos. Es momento de disfrutar la bomba lanzada y descansar. Lo merezco después de tanto esfuerzo. Actualización 5. Tengo noticias sobre las consecuencias de mi actualización previa, y estoy convencida que les interesará conocerlas. No es subjetividad por ser mi historia, creo objetivamente querrán leer esto. Empecemos con mis padres, ahora separados e iniciando trámites de divorcio. Técnicamente, es mi padre quien ha solicitado el divorcio, pero prácticamente eso resulta irrelevante, ese matrimonio ha finalizado. Mi padre ha abandonado la vivienda familiar, dejando solos a mi madre y Nick. ¿Por qué se marchó él en lugar de expulsarlos? Lo ignoro, pero así están las cosas. Lo que sí sé es que no se ha llevado consigo a su adoración, su pequeño tesoro, su razón existencial, Nick. Ya no representa nada de eso, ahora simboliza la infidelidad materna, pero si esto parece duro, mejor no imaginen lo que piensa sobre su hermano. Mi tío se sometió a pruebas de paternidad confirmando mis insinuaciones previas. Mi madre realmente tuvo suerte con el parecido físico de Nick, porque efectivamente no es hijo de mi padre. Aunque Nick deseaba fervientemente serlo, necesitando tener una figura paterna. Su risa burlona desapareció completamente desde mi visita familiar, y permanece así según me cuentan. Por eso busca desesperadamente identificar a su verdadero progenitor, necesitando una figura paterna que satisfaga sus caprichos. Pero tomará tiempo, porque si mi madre mantuvo relaciones con desconocidos sin conservar sus datos, difícilmente podrá determinarlo. Y aunque lo lograra, dudo que alguien lo trate con la indulgencia que mi padre mostraba creyéndolo su descendiente biológico.
La confrontación fraternal también merece mención, pues culminó en violencia física que mis abuelos debieron separar. Según me informaron, mi padre llevaba las de perder tras insultar gravemente a mi tío. La familia extendida evita tomar partido, incapaces de decidir quién resulta peor, si el hermano traidor o mi padre por abandonar a 2 hijos en tan breve lapso. Igualmente, mi relación con mis abuelos no supera significativamente la que mantengo con mis padres, pero eso ameritaría otra publicación. Para concluir esta actualización, falta mencionar a mi madre. Ya indiqué que convive con mi hermano, pero omití que no se dirigen la palabra. Mi hermano permanece ahí exclusivamente por carecer de alternativas, pero probablemente se habría marchado de tenerlas. Adicionalmente, mi madre enfrenta demanda legal por fraude de paternidad interpuesta por mi padre. Resulta irónicamente doloroso para mí, porque cuando yo era supuestamente la hija no biológica, no solo permaneció con ella, sino que jamás consideró demandarla. Pero habiéndole arrebatado a Nick, esto resulta imperdonable desde su perspectiva. Supongo que resta una última actualización sobre el proceso legal y consecuencias definitivas, pero no esperen que sea pronta ni extensa. Actualización 6. Les advertí previamente. He tardado y será breve, pero al menos constituye una actualización. Mi padre ha ganado el litigio contra mi madre. Continúa sin comunicarse con su hermano ni con Nick. Nick ha intentado restablecer contacto, pues aún desconoce la identidad de su padre biológico, y desea que el mío asuma ese rol. Realmente, mi padre no mantiene contacto con nadie, porque ningún familiar ha decidido cortar relación con su hermano, así que él ha cortado con todos. Mi madre ha expulsado a Nick de casa porque persiste su incomunicación, quizás por eso Nick intenta recuperar a mi padre, y eso concluye todo. No han surgido mayores cambios en mi familia, porque desde mi venganza, todo cambió radicalmente.